A veces nos pasa que estamos en cierto momento en el cual no estamos conscientes de la tarea que estamos realizando, pero al mismo tiempo estamos presentes, que nos dejamos llevar por la energía del momento, que no pensamos qué es lo que estamos haciendo, pero nuestro cuerpo y mente actúan como si fuesen totalmente individuales. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está bien y es lo que tenemos que hacer. A eso yo le llamo fluir y hoy vamos a estar hablando un poco de esto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en un nuevo podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de desarrollo personal, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar en nuestras cuatro áreas, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y bienvenidos al episodio número 80 del podcast. Madre mía, cómo empezamos con esta super música, en teoría sin copyright. Espero que no me bajen el video. Dice música sin copyright, así que espero que no me denuncien. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de aprender y practicar para poder fluir. Primero vamos a estar viendo a qué le llamo yo fluir al realizar determinada acción, disciplina, etcétera. ¿Y qué podemos hacer para forzar de alguna manera este como estado de la mente y del cuerpo al que le llamamos fluir a algunas personas? Entonces, un poco hay una forma de entender esto de a qué le llamamos fluir. Hay una película que lo demuestra muy bien, a mi entender, que lo ilustra muy bien este concepto, que se llama Soul. Resulta que Soul es un personaje, el personaje principal es un hombre mayor que disfruta muchísimo de tocar el piano. Bueno, tiene como toda una historia mucho más profunda, obviamente, de lo que yo les puedo llegar a contar, y además de que esta es mi interpretación, pero resulta que en cierto momento el hombre se da cuenta de que cuando él toca el piano, y en particular toca jazz, lo disfruta un montón y como que se siente que está volando y como que siente que todo le sale de manera innata, sin pensarlo mucho, y las manos se le van solas y el loco empieza a disfrutar, y a esto le llama jazzear. Bueno, para mí jazzear, como dice la película, es fluir, estar en un momento en el cual yo me dejo llevar, tengo la capacidad de poder incluso hasta... no me sale la palabra, interpretar me sale, pero no quiero decir eso. Cuando yo fluyo, yo digo en general, ¿no? No necesitamos pensar cuál es el siguiente paso. No tenemos que estar procesando todo el tiempo qué es lo que vamos a hacer en el siguiente momento como para poder cumplir con mi objetivo con esa tarea determinada. Por ejemplo, probablemente hayan visto personas bailando, profesionales o no profesionales, que los ven y se mueven como con cierta gracia y con cierta fluidez que no creo que estén pensando, bueno, ahora muevo el pie para adelante, el pie para atrás, muevo la cadera, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, un poco eso es como la definición del fluir, y esto nos aporta muchísimo porque nos pone en un estado de la mente y en un estado de concentración que probablemente seamos mucho más productivos, eficientes y eficaces con las tareas que estamos realizando. Y no solo me refiero a tareas que necesitamos como producir literalmente, entregar resultados, sino también en tareas que disfrutamos realmente. Por ejemplo, cuando alguien está haciendo un deporte que lleva practicando muchos años y le sale de adentro simplemente sin pensarlo la acción del deporte que sea, bueno, probablemente ahí está fluyendo y el tipo no está pensando, bueno, ahora, por ejemplo, jugando al fútbol, le pego contra el palo derecho porque el golero está un poco corrido a la izquierda o a la derecha, no sé. Pero
Creo que se entendió la idea. Y para mí tiene 4 componentes obligatorias o precondiciones como para poder entrar en este momento de fluidez, ¿no? Por un lado tenemos los 3 recursos finitos que tenemos las personas, que son el tiempo, la energía y la concentración o el foco. Estos son fundamentales tenerlos relativamente llenos para poder entrar en este estado de la mente y del cuerpo de fluidez, porque, por ejemplo, si no tenemos tiempo, nos va a costar muchísimo entrar, si no tenemos tiempo, no es que de un momento para el otro ya estamos fluyendo, por decirlo de alguna forma. Nos lleva un tiempo entrar en este estado. Entonces necesitamos relativamente una cantidad importante de tiempo para poder empezar a fluir al realizar una tarea, ¿no? Luego la energía. Obviamente si no tenemos energía no vamos a poder accionar, porque necesitamos energía para accionar. Probablemente en las tareas que querramos o que vayamos a fluir vamos a necesitar energía. Y luego la concentración, porque si mi mente está en otro lado y no está en el momento presente y con la actividad sobre la cual yo quiero realizar, no vamos a poder fluir, obviamente. Entonces, eso es fundamental, tener presente estos 3 recursos finitos de las personas, fundamental para entrar en este estado de fluidez. Y por último, la 4ª componente, a mi entender, para permitirnos a nosotros entrar en este estado de fluidez, es la práctica y el conocimiento. Porque si nosotros queremos realizar una tarea, pero no tenemos el conocimiento necesario para realizar esa tarea, o no tenemos la práctica suficiente para poder desempeñarnos de una forma buena, por decirlo de alguna forma, para la redundancia, en esa tarea, entonces nos va a costar muchísimo fluir, porque tenemos que estar todo el tiempo pensando qué es lo que hacer, ir, frenar, practicar de vuelta, volver para atrás, le erramos, bla 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 bla. Entonces, fundamental estos 4 componentes para poder entrar en este estado de fluidez: el tiempo, la energía, la concentración y la práctica y el conocimiento. Y acá hay una filosofía, por decirlo de alguna forma, del proceso del aprendizaje, la práctica y el conocimiento, que me parece muy interesante y está muy relacionado con esto del fluir y cuándo llegamos a fluir, que es una filosofía de aprendizaje de Bruce Lee. Probablemente hayan escuchado alguna vez su nombre. Es un actor, tremendo actor de artes marciales, por lo que tengo entendido estadounidense, pero también vivió en Hong Kong, si no me equivoco. Pero bueno, más allá de eso, muy interesante toda su vida y su filosofía. Y él cuenta, o él dice, o su filosofía dice, que el proceso de aprendizaje y de práctica, ¿no? De puesta en práctica del conocimiento, tiene 3 etapas. La primera etapa le llaman la etapa de la inocencia. Este es el momento en el cual empezamos a como familiarizarnos con los conceptos, con los movimientos, como que en nuestro cerebro se empiezan a generar esas conexiones, ¿no? Para poder realizar la práctica de esta habilidad. Y un poco estamos en la ignorancia, ¿no? Porque no teníamos nada de conocimiento sobre esta práctica que queremos empezar a aplicar. Y bueno, empezamos de a poco, ¿no? Ahí inocentemente. La etapa número 2 le llaman la etapa de la sofisticación. Que acá lo que mayormente se ve es la imitación y la repetición. Es decir, aprendemos y practicamos a través de imitación y repetición de otras personas, de otros métodos, de otras fuentes. Repetimos, perdón, y terminamos perfeccionando ese movimiento, por decirlo de alguna forma, que puede ser físico, mental o lo que quieran, ¿no? O sea, no solamente hablo de movimiento físico. Pero en esta segunda etapa del proceso de aprendizaje, llamada etapa de la sofisticación, se centra mucho en la imitación y la repetición de otras fuentes externas y terminamos perfeccionando por
probablemente por cómo funciona nuestro cerebro, que termina como generando comportamientos automáticos y terminamos pudiendo realizar la tarea relativamente prolijo, pero a través de la imitación y la repetición. Y luego la última etapa le llaman la etapa de la espontaneidad, que acá hay una palabra china, supongo, no sé, por favor no me maten si no es china, pero le dice el Wu Wei, W-U Wei, que lo que le llama a este Wu Wei, o la traducción creo que es de Wu Wei, es la acción sin esfuerzo. Acá es cuando estamos fluyendo, acá es cuando empezamos a crear nuestros propios patrones a partir de patrones ya existentes, obviamente, que aprendimos en las etapas anteriores, pero empezamos a desarrollar nuestro propio estilo con este conocimiento y con esta práctica. Y ahí es donde yo creo que empezamos a poder fluir, ¿no? Porque ya tenemos toda la base, ya imitamos, ya repetimos, y ahora es cuando empezamos a fluir, a generar nuestros propios patrones, a poder cuestionar, a poder también aplicar desde otros puntos de vista o de otras formas que no lo veíamos antes, a poder desarrollarnos y expandirnos, etc. Pero bueno, resumiendo un poco hasta acá, el concepto de fluidez para mí es ese momento en el cual estamos realizando una tarea, estamos totalmente presentes en el momento, pero no necesitamos pensarlo, por decirlo de alguna forma, no necesitamos procesarlo, no necesitamos ir analizando qué es lo que vamos a hacer siguiente. Luego, las 4 componentes necesarias para poder llegar a este estado de fluidez son el tiempo, la energía, la concentración y la práctica o el conocimiento. Que obviamente esto nos va a llevar un tiempo adquirirlo. Por ejemplo, una habilidad que yo sabía y que quería mejorar era la conversación o el habla, el exponer lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, me puse a investigar y a estudiar formas de mejorar esto y ponerlo en práctica, práctica. ¿Y cómo lo hice? Bueno, empezando a hacer videos, empezando a hablar enfrente de una cámara, quizás también empezando o intentando hablar en público o con una cantidad relativa grande de personas enfrente. Y ahora siento como que he mejorado un montón, ¿no? O sea, obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero ahora no siento que estoy pensando, ¿cómo hago para expresarme como necesito o como quiero expresarme? ¿Cómo hago para decir esto? Lo pienso un poco y empiezo a fluir. Obviamente sigo perfeccionando y sigo trabajando en mejorar, ¿no? Se dan cuenta que no soy la mejor persona hablando del mundo. Pero después de mucha práctica y después de mucha estudio e investigación, considero que he mejorado bastante, al menos por cómo me sentía yo antes al hablar así, a un micrófono, por ejemplo. He mejorado bastante. Y bueno, ¿cómo entrar en este estado de flow, ¿no? De fluidez? Bueno, por un lado, me parece importantísimo tener claro el objetivo. Y que no sea ni súper fácil, que el objetivo sea, bueno, voy a esto y listo, se termina. Porque ahí no vamos a tener el tiempo suficiente como para fluir. Y tampoco que sea súper complicado, porque si no ya de pique vamos a estar empezando la tarea y vamos a decir, esto no lo termino ni el año que viene, entonces, ¿para qué me voy a concentrar en esto, no? Entonces es importante tener claro el objetivo al realizar una tarea y que no sea ni súper fácil ni súper complicado. A mí me pasa mucho, o mejor dicho, una forma mejor de contar la historia. Antes me pasaba que me costaba mucho empezar a fluir en el trabajo, ¿no? Al programar, al hacer análisis, escribir documentos. Me costaba bastante como entrar en este estado de fluidez. Pero una vez que empecé a darme cuenta de que cuando yo fluía mejor, cuando me salía solo el escribir, era cuando tenía claro el objetivo y la tarea era relativamente compleja, pero no tan compleja como para no terminarla en un periodo de tiempo de un día, por ejemplo, me daba cuenta de que yo me sentaba
y mi cerebro empezaba a trabajar, mis manos y mi cuerpo se empezaban a mover casi que yo sin pensarlo, sin necesidad de estar procesando lo que voy escribiendo. Entonces, una de las cosas fundamentales para mí para fluir, además de las 4 componentes que ya hablamos, son tener claro el objetivo y que no sea ni súper fácil ni súper difícil. Luego, relacionado a la concentración, eliminar las distracciones, o al menos lo máximo posible, obviamente. Y acá una clave, súper clave, es apagar las notificaciones. Si tenemos algo que a cada un minuto nos está llamando la atención, nunca vamos a poder centrar nuestra atención en una tarea determinada. Y esto en cualquier área, ¿no? Como siempre digo. Luego, otro tip, por decirlo de alguna forma, para entrar en el estado de fluidez respecto a la concentración, es tener un ambiente limpio dentro de lo que se pueda y dentro de lo que les guste, ¿no? Y a ambiente limpio me refiero a ordenado, limpio, obviamente como dice la palabra limpio, tener las herramientas que necesitamos a nuestro alcance, pero no tener más de lo que necesitamos para que no nos ocupe ni espacio físico ni mental. Y por último, hábitos. O sea, esto del estado de fluidez y de la práctica y de llegar a esta etapa de la sofisticación, etapa de la espontaneidad, al Wu Wei, a la acción sin esfuerzo, al poder fluir, obviamente no se hace de un día para el otro. Obviamente no nos vamos a sentar y vamos a ser los mejores pintores, escritores, músicos, estudiantes, trabajadores del mundo de un día para el otro. Esto lleva años, décadas de práctica. Entonces todos los días ir y sentarnos y darle relacionado con nuestro objetivo y con las tareas que queremos hacer es fundamental, ¿no? Y hay una frase de Picasso, si no me equivoco, Pablo Picasso, fue quien la dijo, que dice, la frase es la siguiente: cuando me llegue la inspiración, que me encuentre trabajando. Y esto demuestra cómo y muchos de los grandes de los grandes personajes influyentes de la historia y que han generado cosas importantes en la humanidad, nos damos cuenta de que eran personas muy de rutinas y de hábitos, de que todos los días iban y practicaban, aplicaban, estudiaban, aplicaban. Y bueno, en algún momento llega porque luego de tanta práctica empezamos a desarrollar nuestros propios patrones, como ya estuvimos hablando. Entonces nada, espero que les haya gustado, espero que puedan fluir con sus tareas y con su vida en general, ¿no? Cualquier comentario, duda, crítica, experiencia que quieran contar es súper bienvenida. Y no mucho más de mi parte. Les mando un abrazo grande, espero que anden bien y nos vemos en el próximo lo que sea. Nos vemos por ahí. Chao, chao.